es un privilegio y también temeroso, pero necesidad de escuchar de la palabra, pasar tiempo en ella y conocer mejor el carácter de nuestro Dios y lo que Él tiene para nosotros. Leía y veía hace unos días, una semana, sobre un hombre, no sé si lo conoceréis, Oskar Gröning. Oskar Gröning fue conocido como el contable de Auschwitz. Trabajó en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial y no fue un soldado, no fue alguien encargado de directamente participar en las atrocidades que se cometieron en ese campo de concentración, pero tenía un rol administrativo, era el que se encargaba de contar y de gestionar el dinero que llevaban los prisioneros consigo. Él se encargaba de todo judío que entrara al campo de concentración, hacer un resumen de lo que tenía y, por supuesto, quitárselo todo. No cometió asesinatos personalmente, pero su participación en el sistema del Holocausto no puede ser ignorada. Y décadas después, en los años 90, fue llevado a juicio y condenado por complicidad en el asesinato de cientos de miles y millones de personas, ya que su trabajo permitió que el sistema genocida siguiera operando. En el juicio, por supuesto, Gröning mostró remordimiento y reconoció su responsabilidad, pero el arrepentimiento ya llegaba demasiado tarde. Y esa historia conecta con nuestro tema que estamos viendo en el libro del profeta Amós, en el Antiguo Testamento. Y es que el pueblo de Dios estaba siendo advertido acerca de las consecuencias de su participación en un sistema corrupto y alejado de Dios. Israel no estaba directamente matando a nadie, no estaba actuando físicamente contra nadie en particular, pero su corrupción, su injusticia, su abandono de Dios tenía un impacto profundo y devastador en la sociedad. Y las advertencias de Dios eran claras. Tenían que arrepentirse, tenían que cambiar de rumbo, pero, como con Gröning, las consecuencias serían juicio si no actuaban. Y vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Amós un lamento de Dios. Vamos a ver la necesidad de buscar a Dios. Y en el texto vamos a ver cómo Dios y cómo el profeta Amós refleja el dolor de Dios por el rumbo destructivo que había tomado el pueblo. Amós insiste en recordar que el juicio es seguro, que las consecuencias son claras y que el arrepentimiento verdadero sigue aún disponible mientras que no llegue el juicio. Antes de que sea demasiado tarde, Dios les ofrece una última advertencia, una última salida en este capítulo 5. Él les dice: buscadme y viviréis. Y esta advertencia no es solamente un lamento, sino un llamado de esperanza en medio de la inminente destrucción. Porque hemos visto en los capítulos anteriores que Dios advierte constantemente a Israel. No sé si nosotros tendríamos tanta paciencia con alguien que nos hace el mal, con alguien que nos perjudica, con alguien que nos ofende. Y a las claras nos dice: te voy a ofender. Y tú le dices: hombre, esto me ofende. Y dice: pues ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo, porque quiero hacerlo. ¿Cuánto aguantaríamos? ¿Cuántos avisos daríamos antes de actuar? Pues el texto nos dice en el capítulo 1 al 4 de Amós que el Señor constantemente los llama al arrepentimiento, a volver al pacto, el pacto que hicimos en Egipto cuando saqué de la tierra de Egipto, cuando os liberé. Les llama a seguir sus caminos, les llama a buscar a Dios. Y hoy llegamos a una parte crucial porque el pueblo ha seguido ignorando las advertencias, ha seguido aferrándose a la opresión, a la injusticia, y hoy Dios da una última oportunidad para que el pueblo lo busque y así pueda vivir. Es un momento de vida o muerte, juicio o salvación. Amós capítulo 5, versículos 1 al 9, dice el texto: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Versículo 6: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza.
en ese texto, hermanos, quiero que veamos y avancemos conforme vamos pasando el texto, que buscar a Dios es nuestra única esperanza. Buscar a Dios es nuestra única esperanza. Y vamos a ver cómo en este buscar a Dios tenemos antes un preámbulo, y es que Dios se duele en nuestro alejamiento. Dios no disfruta con el castigo. Dios no disfruta cuando ve que sus hijos se alejan de Él. Dios duele o se duele por nuestro alejamiento. Amós, capítulo 5, versículos 1 y 3, que comienza diciendo el texto: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación. Pensemos en un médico. Lleva con el mismo paciente toda la vida. Y este paciente, desde que es joven, es fumador y alcohólico. Y el médico constantemente le dice: mira, este camino no puedes seguirlo, vas a pasarlo mal. Y el médico lo advierte constantemente, cada vez que va a consulta, le dice: mira, esto no es bueno para ti, tienes que cambiar. Llevas un estilo de vida que te va a llevar a una enfermedad muy grave. Pero el paciente ignora las advertencias. Y llega un momento en el que el paciente se hace unos análisis y el médico le dice: lo siento, el daño es irreversible, vas a morir. El médico se alegra por dar la noticia. El médico disfruta dando esta noticia diciendo: te lo dije, ahora te aguantas. No, el médico sufre dando esta noticia. Se lamenta profundamente. Y no se lamenta por el juicio en sí, no se lamenta solamente por la muerte, sino porque había una solución. Porque el paciente fue advertido de que había una solución, pero él no quiso tomarlo. De la misma manera, estos versículos reflejan la tristeza, el lamento de Dios, porque ha dado múltiples advertencias a su pueblo y ve que las consecuencias son inevitables porque siguen en su rebeldía. Y la parte central del capítulo consiste en un llamado al pueblo a renunciar a peregrinar las fiestas peregrinas a los 3 grandes santuarios que hemos visto: en Betel, en Gilgal y en Beerseba. Y para comprender el significado del texto visitaremos estos lugares, no físicamente, no podemos, pero sí que nos desplazaremos a ellos para entender por qué eran importantes para el pueblo. Pero vamos a desplazarnos mentalmente y vamos a ver que Gilgal estaba en el extremo sudeste del Reino del Norte, a unos 40-50 kilómetros es la aproximación que tenemos, porque hay varios sitios, pero el más que se acerca, los expertos nos dicen, los arqueólogos, que está cerca de Jericó, a unos 40-50 kilómetros. Bueno, Daniel, de aquí a Jaén prácticamente, cerca, claro, sin coches, sin carreteras, sin caminos llanos. Se traducía en unas 8-12 horas de caminata continuada. Beerseba estaba el doble, a unos 80 kilómetros al sur de Judá. Había que atravesar un reino cismático, un reino que se había separado, que estaba en guerra civil con sus hermanos. Tenían que atravesarlo para ir a acercarse a Beerseba. Grandes distancias recorridas para acercarse a Dios. Pero lo que estaban haciendo era alejarse de Dios. Y el contexto histórico es fundamental. Estamos en un periodo en el Reino del Norte en el que reina Jeroboam II. Humanamente hablando, de los mejores reyes. Un periodo de prosperidad económica, de estabilidad política. El Reino del Norte nunca había tenido las fronteras tan expandidas como con Jeroboam II. Amistad con todos los reinos alrededor. Alianzas políticas poderosas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto de Jeroboam II? Que hizo lo malo ante su Dios. Hizo lo malo ante Jehová, el Dios. Por tanto, el Señor envía profetas para advertirles, porque la sociedad estaba marcada por la opresión, la corrupción y el abuso de poder. Pero Israel, como este paciente necio que decíamos, no escucha. Y llegamos al primer versículo y vemos el lamento del Señor. Y el texto es precioso porque Amós está presentando un lamento de manera poética. Es una elegía que llamamos en español. Es una imagen que nos da de un funeral. Está hablando de un canto melancólico, de un lamento por alguien que ya ha muerto. Un velatorio. Dios, a través del profeta, habla de la nación como ya caída, ya destruida. Imaginaos el pueblo escuchando al profeta Amós diciendo: habéis caído y no podréis levantaros, y diciendo: por si Amós estamos mejor que nunca. Mira mis palacios, mira mis fortalezas, mira mis riquezas, mira esas alianzas políticas. ¿Quién va a venir a destruirme si somos amigos de todo el mundo? Estoy mejor que nunca. Y el texto habla de muerte, donde tendría que haber vida. El texto habla de una nación caída, aunque el juicio aún no había ocurrido. Y continúa el versículo 2 y habla de la Virgen Israel, dice en el original, no la Virgen en Israel. La Virgen Israel, dice el texto, cae.
Cae indica una muerte violenta. El profeta advierte la destrucción del reino una vez más. Y es interesante el uso de la palabra virgen en este contexto, porque Amós está hablando de una nación que no había sido conquistada nunca. ¿Cómo entendemos la guerra sin paz? ¿Cómo entendemos el bien sin el mal? A Israel se le estaba diciendo, vas a caer, y ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjate, somos la nación más poderosa del momento, nunca hemos sido conquistados. Y el texto dice que la Virgen, es decir, lo que Israel iba a ser, una ciudad que no iba a ser nunca conquistada, iba a caer, iba a ser conquistada y además de forma violenta, porque será dejada en tierra y será abandonada por sus supuestos aliados políticos, porque nadie la va a levantar. Y el Señor se lamenta de esa situación, se entristece con esa situación. Pero llegamos al versículo 3 y el tono cambia. La lamentación desaparece y lo que hace el profeta es justificar el lamento, justificar el tono de lamento que ha empleado el Señor. Y nos explica por qué caerá Israel y cómo caerá Israel. ¿Por qué caerá? Porque dice el texto, porque así ha dicho Yahweh, Jehová el Señor. Él lo ha dicho. Y como Él lo ha dicho, se cumplirá. ¿Y cómo caeremos? Pues perecerán por guerra, por conquista. Dice el texto que saldrán a batallar 1000 y volverán 100. Y de esos 100 saldrán esos 100 y volverán 10. Serán diezmados, decimos en español, destruidos. Y es importante notar que cuando adelantamos la historia 30 años, la profecía se cumplió. El reino del norte cayó ante Asiria en el 722 a.C. y fue llevado el pueblo en cautiverio, quedando solamente los que no eran útiles, los viejos, los impedidos, todos los niños, todos los varones que estaban dispuestos para la guerra, todos los jóvenes, todos fueron llevados a los demás, llevados a espada. El lamento de Dios no es una amenaza vacía, es una advertencia basada en la historia que se iba a cumplir. Y nos preguntamos viendo el texto, ¿cuántas veces hemos experimentado advertencias en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos han dicho, por aquí no, pero hemos decidido ignorarlas? Y nos sentimos como Israel, cómodos en nuestros propios caminos, porque pensamos que no hace falta cambiar nada. Voy bien, me va bien, no tengo necesidad de cambiar nada en mi vida porque todo me va bien. Pero cada vez que ignoramos la voz de Dios, nos alejamos más de Él. Y Dios no siente indiferencia, pero tampoco rabia, porque no es un atributo de Dios, sino que siente un dolor genuino por nuestras decisiones. Lamenta que nos alejemos de Él. Pero aquí está la advertencia clara y reconfortante y esperanzadora, y es que no es tarde para escuchar el lamento de Dios, porque su dolor es una señal de su amor para con nosotros, de su deseo para restaurarnos. Por tanto, si estás alejado, si estás caminando lejos de Dios, aún es tiempo de reflexionar y volver, porque buscar a Dios es nuestra única esperanza. Y vemos que buscar a Dios es nuestra única esperanza. En los primeros versículos vemos que Dios sufre, le duele nuestro alejamiento. Pero además buscar a Dios es nuestra única esperanza, versículos 4 al 7, porque Dios nos llama a buscarle a Él. Dios te llama a que le busques a Él. Versículos 4 al 7 dice el texto, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hace bastante tiempo descubrí el canal de un motorista, se llama Nico Ridgway, que decidió recorrer el continente africano, bordeándolo por la costa y en ocasiones internándose por dentro de África. Y es interesante porque veíamos, los que veíamos sus vídeos y los que pueden verlo, conocen más a la gente del país, conocen un continente desconocido, sus costumbres, paisajes desconocidos. Él decía que él buscaba evitar zonas turísticas, que él quería conocer la África de verdad, y se metía por caminos, por senderos complicados para ver lo que había. Y llega en uno de esos vídeos a Túnez, y en Túnez llega a un pueblo que está cerca de un desierto muy peligroso, un desierto que no ha sido explorado todavía en su totalidad. El GPS no funciona, no hay mapas, y solamente se puede entrar de día, con guías, con motos especiales, y además con un equipamiento específico que venden a los turistas. Pero él dice que él no es un turista, él es un aventurero, así que decide que va a seguir su propio camino.
no va a buscar un guía, sino que va a internarse él en el desierto. ¿Qué pasa? Que cuando lo intenta por el día, está todo el mundo en la calle. Y la gente del pueblo lo detiene, se pone delante de la moto. Es curioso cómo se ponen delante y le agarran el manillar, le frenan, le dicen, no, amigo, peligroso, no. De hecho, en un momento cuando se escapa de esta gente, lo llaman a la policía y se ve como la policía se detiene en la frontera del desierto y lo para y le dicen, no puedes continuar, es peligroso para ti. Así que decide que lo va a hacer por la noche, cuando nadie esté atento a él. Y cuando se interna un par de kilómetros, descubre por qué no le dejaban ir solo, y aún menos de noche. Su moto se hunde en la arena, no hay cobertura, las dunas le impiden orientarse, saber dónde hay luces de una ciudad para más o menos orientarse. Hablamos encima de Túnez, no es Madrid o Barcelona. El viento ha tapado las huellas de por donde él venía, se ha desorientado y está completamente perdido. Y no hay quien vaya a buscarlo, porque nadie sabe que está allí. Como podréis imaginar, si os estoy contando esto es porque finalmente encontró el camino de vuelta. Pero en el vídeo se le nota, en esos 27 minutos que dura el vídeo, se le nota la desesperación en la voz. Incluso llega un momento que dice, espero que alguien encuentre este vídeo y sepa lo tonto que fui. Porque él ya ha acabado. El pueblo de Israel había recibido la ley de Dios como su mapa, su guía para la vida. Habían recibido instrucciones sobre el peligro de alejarse. Dios mismo les había advertido de, no os alejéis de aquí, seguid esos mandamientos, seguid esta línea que yo os he marcado. Pero el pueblo decidió alejarse, decidió su propio camino, un camino que los llevó al desastre. Y la razón del lamento anterior la encontramos en estos versículos. Dios quiere que su pueblo le busque a Él. Dios quiere que su pueblo se dirija a Él, que no utilice métodos alternativos, que no improvise, sino que le busquen a Él, que se olviden de la idolatría para que puedan vivir. Israel se ha centrado en la injusticia, en la opresión, en la inmisericordia. Y Dios les dice, volveos a mí, no olvidéis el temor al juicio, porque tengo que castigar esa insolencia. Que tú creas que no hay juicio para ti por ser el pueblo escogido, debe ser castigado. Y el texto indica a Israel qué hacer para no perderse, porque Nico lo tenía fácil, simplemente contratar a un guía. ¿Y qué debía hacer el pueblo para no perderse? Para no ser condenado, para vivir. Solo una cosa, lo dice el texto. Versículo 4. Buscadme y viviréis. Buscarle a Él. Y el texto original no habla solamente de no morir, de vivir para no morir. No solo de vivir para evitar el juicio, sino buscarle para obtener vida eterna. Porque es el único que puede darla. Pero no buscarle como uno quiera. Dice el texto, pero no me busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. No como vosotros queráis, Israel. No se adora a Dios como yo quiero adorar a Dios. Dios no es muchos, Dios no somos cada uno como el panteísmo declara. Dios es cada uno de nosotros. No, eso es algo que tú te has inventado. Pero Dios es Dios. Y Dios quiere que le busques como Él quiere que le busques. Y Dios quiere que le adores como Él quiere que le adores, no como a ti te apetezca. No como te sientas tú ese día. Dios ha dicho claramente cómo quiere que se hagan las cosas. Dios dice cómo tiene que ser buscado y cómo tiene que ser adorado. Buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel. No vayáis a buscar a Betel y viajemos a Betel. ¿Qué era Betel para el pueblo de Israel? Bueno, lo encontramos en Betel, la primera mención en el libro de Génesis, por supuesto, en el libro de los orígenes, de los principios. Y se asocia a Betel de manera especial, ¿sabéis a quién? A Jacob. Hay dos puntos importantes de inflexión en la vida de Jacob, y los dos suceden en Betel. En la primera ocasión, en Génesis 28, Jacob lleva como un vagabundo, sin rumbo, sin domicilio, sin futuro, huyendo, y allí duerme, sueña y despierta con una seguridad. ¿Qué dice Jacob? Dice Jacob, versículo 16, Jehová está en este lugar. La segunda vez, tras su regreso de Padan Aram, cuando va a volver a su tierra, pasa por allí y recuerda que allí le había aparecido Dios. Pero en esta segunda ocasión ya no es un sentimiento de seguridad, ya es Dios mismo que se revela a Jacob. Por tanto, Betel toma su nombre de su realidad espiritual. Dios está aquí. Jacob renació como Israel. Imaginaos lo que significaba para el pueblo Betel, el inicio de Israel. Y ahora Amos dice, buscadme y viviréis, pero no en Betel. Si en Betel nacimos, en Betel dijiste, yo estoy aquí. ¿Cómo que no te buscamos en Betel? Viajemos a Berseba, al segundo de estos lugares de peregrinaje del pueblo.
El primero en llegar y dar nombre a esta ubicación es ni más ni menos que Abraham. No cualquiera, Abraham, el padre de la nación judía. Abraham. Génesis 21, 22 al 33, donde escucha las palabras por boca de un rey pagano que le dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Imaginaos para el pueblo de Israel, qué gran revelación, qué firme, qué firmeza. Allí en Berseba y le decía: aquí a nuestro padre se le dijo, Dios está contigo, y él es nuestro padre. Por tanto, recibimos su herencia, Dios está con nosotros, gracias a Berseba. Pero no solamente eso, sino que Isaac llega tiempo después, Génesis 26, 23, y tiene una visión del Señor, y el Señor le dice: no temas, Isaac, porque yo estoy contigo. Ya no solamente Abraham, también Isaac recibe esa promesa. Y años más tarde, Jacob viaja a Egipto en respuesta a la invitación ¿de quién? De su hijo José, al que llevaba años sin ver. No sabía nada de José, pensaba que estaba muerto, y de repente le dicen: padre, que José está vivo, que está gobernando en Egipto, y esta hambruna que hay aquí en nuestra tierra, él tiene pan de sobra, vayamos allí con él. Y él va con miedo diciendo: ¿qué va a pasar conmigo? Ahora es un gran líder político, y yo soy un pobre hombre casi a las puertas de la muerte. Y recibe una visión de noche, una promesa de Dios que le dice Dios a Jacob: no temas, yo descenderé contigo. Versículos 3 y 4, capítulo 46. Los grandes patriarcas del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, reciben la misma promesa: yo estoy contigo. Y ahora Jehová les dice al pueblo: no paséis a Berseba. Señor, pero ¿y la promesa de que tú estabas con nosotros? No paséis a Berseba. Y cojamos otra vez el avión y vayamos a Gilgal, al tercer punto de peregrinación del pueblo. Israel conoce esta tierra muy bien, porque fue el primer sitio cuando, bajo la dirección de Josué, cuando se dispone a tomar la tierra prometida, establecen su primer campamento. Gilgal era sinónimo de victoria, de la promesa de obtener la tierra prometida. Es el recuerdo en el que se establece un monumento de 12 piedras, donde se recuerda el ¿qué? El paso milagroso por el Jordán. Dios estaba con ellos, les estaba ayudando a pasar el Jordán, les estaba ayudando a pasar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para conseguir la tierra prometida. Gilgal es el santuario que recuerda la promesa de Dios a su pueblo. Yo os daré esta tierra para vosotros, porque es vuestra, porque así lo he decidido yo. El paraíso en la tierra, donde fluye leche y miel. Josué 4:19. Y imaginaos al pueblo, cuando escucha al profeta decir: Gilgal será llevada en cautiverio. Pero si aquí teníamos la promesa de liberación. Veníamos de Egipto, salimos del cautiverio de Egipto para la promesa de libertad en la tierra prometida. Y ahora dice el Señor: será llevada en cautiverio. Santuarios idolátricos. No se pretendía adorar a Dios allí. No se buscaba a Dios realmente, sino autocomplacerse, cumplir con los requisitos, como hemos leído en Marcos, seguir tradiciones humanas, lavarse las manos continuamente para comer. ¿Y cuál era el propósito de lavarse las manos? ¿Ser más santo? Y los sacerdotes decían, ¿qué dice el texto? ¿Una vez? ¿Dice la ley una vez? Yo 15 veces. Mínimo. Vas a la plaza, lávate las manos 10 veces, si no, no puedes comer. Impuro eres. Y así era el pueblo, desde el profeta Amós. Y el Señor advierte que visitar esos lugares no va a tener ningún efecto positivo en ellos. Y van a ser lugares que iban a ser entregados a destrucción, que iban a ser destruidos. Puntos de referencia para Israel, claves para ellos, dice el Señor: destruidos. No valen para nada, porque a quien tenéis que buscar es a mí. Y esto refleja que el pueblo no solamente se había alejado de los mandamientos divinos, sino también de su propia historia, de su propia identidad. Habían olvidado qué significaban esos lugares, qué promesa indicaba ese lugar. Habían olvidado que eran sitios sagrados y puros y le habían convertido en sitios de disfrute, de paganismo y de deleite. Y Dios advierte que o regresan a Él o sufrirán destrucción. Fijaros, ahora entendiendo todo el pasaje que estamos leyendo hasta ahora, la Virgen cayó y no puede levantarse más. El fracaso de Betel, la casa de Dios, la sede de la promesa, caída. Dios está en este lugar y aún así la Virgen cae y no se puede levantar. En segundo lugar, el lamento de los primeros versículos habla del desamparo de un pueblo que caminaba con Dios, dice el texto, y lo vamos a entender ahora con el contexto. La Virgen de Israel fue dejada y no hay quien la levante. Pero ¿cuál era la promesa de Berseba? Dios está contigo. Y ahora el lamento es: no hay nadie que la levante. Y en tercer lugar, la herencia de la tierra, la promesa de conseguir una tierra prometida, acaba en tragedia. Dice el texto que esta liberación
La Virgen fue dejada sobre su tierra. El pueblo yace derrotado y muerto en la tierra que tenía que disfrutar y que habitar. Y al igual que Israel, también nosotros podemos poner nuestra confianza en cosas temporales. Podemos poner algo en primer lugar antes que al Creador. Y puede que no tengamos Beteles o Bersebas en nuestras vidas, pero podemos idolatrar nuestro trabajo, el éxito, nuestras relaciones sociales o incluso cuidado con esto, porque voy a emplear la palabra correctamente, no la iglesia, el local de culto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por supuesto que no podemos equivocarnos con ello, pero sí con el local de culto. Porque el mero hecho de asistir al local de culto, no a la iglesia, mal llamada por nosotros aunque nos entendemos, el hecho de asistir al local de culto nos salva, sorpresa, nos santifica. Por supuesto, el hecho de venir ayuda al proceso de salvación y de santificación porque te expone a la palabra, te expone a la comunión con otros hermanos que te ayudan, que te exhortan, que te mueven, que te dan palabra de edificación, de ánimo, por supuesto. Pero cuidado, hermanos, con pensar que sentarse en el banco es suficiente. Cuidado con pensar que lavarse las manos ya es suficiente. Cuidado con pensar que esto es un túnel de lavado de coches. ¿Habéis visto un túnel de lavado de coches? Imagino que sí. ¿Qué hay que hacer? Pones el coche, echas la monedita y haces así. Pues venga, que se lave el coche. No hay que hacer nada. El coche sale limpio. Obra de magia. Yo no he hecho nada, ningún esfuerzo. Solamente meter una monedita. Eso no es la iglesia del Señor. Por supuesto que la adoración conjunta es fundamental, pero cuando pensamos que sentarse en el banco es suficiente, afrontamos las consecuencias de alejarnos de Dios, porque el llamado sigue siendo claro: buscadme y viviréis. Y es que la vida verdadera no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en Dios mismo, y un local es de este mundo, y no la iglesia. He utilizado bien la palabra por eso precisamente. Hablo del local, del edificio. Este llamado a buscar a Dios y vivir, ¿en qué nos afecta a nosotros actualmente? ¿Cómo podemos buscar a Dios y vivir? 3 partes. Jesús, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscar el camino, ¿quién es? Yo soy el camino, Jesús. Busca a Jesús, busca a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es la verdad? Jesús, yo soy. Y busca vivir la vida a través de Jesús. Igual que el pueblo de Israel, también nosotros hemos desviado nuestro camino, o hemos podido hacerlo, pero Dios nos llama a buscarlo a través de Jesús. Solo en Él encontramos la vida verdadera, porque Cristo es nuestro mapa, Cristo es nuestra guía hacia la vida eterna. Y al confiar en Él somos restaurados y nos alejamos de las consecuencias de nuestra rebelión. Puedes creer que hay muchos caminos, puedes creer que hay tantas opciones como religiones, y todos tienen un poco de razón, pero estás cometiendo un terrible error. Y hoy Dios te está hablando, tengas 1 año o tengas 89, no creo que nadie sobrepase esa edad, y si lo sobrepasa, pues 100 años, que sé que ninguno, porque lo hubiéramos celebrado mucho todo. Da igual la edad que tengas, Dios te está hablando, te está gritando, está rugiéndote diciendo: vuelve a buscarme a mí, búscame a mí, porque soy la única solución para tu vida. No te dejes embarcar por Beteles, por Gilgales, por Bersebas, no te dejes engañar por tácticas diabólicas, por gente que te va a predicar un evangelio súper sencillo, que solamente tienes que decir: creo en Dios, aplaude, venga, siéntate en el banco, eres salvo. No creas en ese de que te va a decir: te voy a tocar en la frente y ya eres salvo, amén, ya soy salvo. No creas en ese que dice: para ser salvo, a pagar. No creas en esas tácticas, solamente hay un camino, Jesús, ya está, el único camino. Busca a Jehová mientras sea tiempo de ser hallado. Búscale de corazón y no ocupes tu tiempo en placeres y deleites que se acaban. Imaginaros que, no puedo hacerlo, pero imaginaos que puedo hacerlo. Os voy a proponer a todos los que estáis aquí conmigo, me da igual la edad que tengáis, todos, Martín y Elías no me van a entender, pero Pablo y Tiago sí me van a entender. Así que imaginaos que os propongo algo. Os voy a decir: hoy, a partir de las 1 del mediodía, os doy una tarjeta con dinero infinito. Puedes gastar todo lo que quieras, pero el lunes a las 12, a las 1 del mediodía, se acabó. Todo lo que tengas me lo devuelves. Y a cambio de este día de disfrute, de que has hecho lo que has querido, comer, juguetes, consolas, todo lo que quieras, todo lo puedes conseguir durante un día. A cambio, pierdes a tus padres, a tus amigos, a tu familia y todo lo que tengas. Toda la vida, el resto de lo que te queda de vida aquí en la tierra, lo has perdido. Vives en la indigencia, en la mendicidad, sin recursos, sin saber si vas a poder comer mañana. ¿Aceptarías? ¿Alguien acepta? Nadie aceptaría. ¿Quién va a querer un día de disfrute por toda una vida sufriendo? Pues déjame decirte que algo estás haciendo mal si lo estás haciendo en el plano espiritual. Porque ¿qué es? 80, 90, dice la Biblia, 70 años, 80 lo más robusto.
Más, si el Señor te da más años, enhorabuena. Dios te bendiga si te da más años, ojalá. 90, 100 años, disfrutando, alejado de Dios. Pero ¿y la eternidad sin Dios? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena una eternidad sin Dios por unos instantes de placer y rebeldía? Pues si me dijiste que no merece la pena por un día, no merece la pena tampoco una vida y una eternidad. Dios te está llamando. ¿Cómo respondes a su llamado? Estamos viendo que buscar a Dios es la única esperanza que tenemos. Hemos visto que en este buscar a Dios, Dios mismo se duele por nuestro alejamiento. Hemos visto que Dios nos llama a buscarle a Él. ¿Y por qué buscar a Dios es nuestra única esperanza? Pues os va a decir el texto que es la única esperanza porque Dios es soberano sobre todo. Vamos a matizar eso, Daniel. Bueno, vamos a verlo con el texto. Dios es soberano sobre todo. Amos 5, versículo 8. Insiste el texto, insiste el Señor diciendo: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar, las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Dios es soberano sobre todo. Era una calurosa noche de verano, parece que os voy a contar una historia, pero es un hecho real, famoso, no sé si lo conocéis alguno. En 1977, la década de los 80, la ciudad de Nueva York se sumió en la oscuridad. Ahí donde es tanta luz en Nueva York, hubo un apagón, un fallo en el sistema eléctrico que provocó que toda la ciudad fuera totalmente a oscuras. Un apagón masivo. De hecho, hay fotos en las que se ve restos alrededor de Estados Unidos, incluso en España, en Europa, se ven luces y se ve como un manchurrón negro, junto con la selva del Amazonas, algunos bosques más, y se ve un manchurrón negro ahí donde estaba en Nueva York, que llama la atención. La situación se descontroló rápidamente, solamente porque no había luz. Saqueos, incendios, caos. Las fuerzas del orden, la policía trató de contener la situación, pero el poder de la oscuridad fue abrumador. La gente se está a oscuras y se vuelve loca, pierde la cabeza. No, es como que algo les falta, no sabemos vivir en oscuridad. A mi hijo no le da miedo todavía, espero que le dé miedo algún día porque si no, no sé cómo voy a castigarlo. Pero nos da miedo la oscuridad. No queremos, de hecho se aprovecha la oscuridad, se aprovechan las tinieblas, ¿para qué? Dice Juan, para hacer el mal. Porque la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Busca la oscuridad, la suciedad, para hacer el mal. Y así ocurrió en Nueva York. El apagón de Nueva York refleja cómo sentimos que tenemos el control, sentimos que manejamos la situación hasta que una fuerza mayor irrumpe en nuestra vida. Hasta que llega algo que nos cambia los planes. Parece que está todo bajo control. De repente aquí se van las luces, esto se empieza a salir a arder, y ya todo lo que estaba controlado dejó de estar controlado. Se armó. Esta imagen de Dios que nos dice en Amós como creador, que hace las Pléyades y el Orión, que hace venir súbitamente las tinieblas sobre el día, es la imagen de un Dios que controla el cosmos, que controla el universo, que controla todo el ciclo natural de día y noche. No, pero el ciclo de día y noche no lo controla Dios, lo controla la luz, el sol se mueve, la luna se mueve para otro lado, entonces la Tierra en su rotación. Bien, hermano, estudiaste conocimiento del medio en primaria. Pero dice el texto que no, que es Dios el que ha orquestado eso, que es Dios el que lo controla. De hecho, vemos en el texto, en los textos, que cuando Dios quiere parar el sol, lo para, porque Dios está al control. Que cuando Dios quiere hacer oscuridad y tinieblas, como en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las hace. Dios tiene un poder absoluto sobre la creación. Israel no puede escapar del juicio soberano de Dios, porque Dios es perfecto. Dios es omnipotente. No hay ningún poder humano capaz de vencer el juicio de Dios, ya sea sobre la naturaleza, o sobre juicio moral, o sobre juicio espiritual. Este tipo de eventos nos recuerdan que el hombre es frágil ante la grandeza, ante la soberanía de Dios. Este evento nos recuerda que tenemos que buscar a Dios antes de que llegue el juicio, porque solo Él puede librarnos. No tenemos ninguna capacidad para librarnos. Y para dar más fuerza al texto completo, como hemos estado viendo, este pasaje nos pone en relieve la manifiesta corrupción moral del pueblo. Dice el texto que los mentes de los hombres y su juicio es ajenjo, amargo. Nadie lo quiere, nadie saborea, nadie disfruta con algo amargo en la boca. Prefieres algo dulce, algo con sabor. Y el Señor dice, menosprecian la justicia, pero por otro lado estoy yo, el Señor, que envío justicia, que tengo poder para enviar destrucción a quien yo considere, porque soy soberano. ¿Y cómo destaca el Señor su omnipotencia? Pues la declara comenzando con la creación de las estrellas del cielo, inalcanzables para el hombre. Él controla el ciclo día y noche, Él controla las aguas, dice el texto. El Todopoderoso puede hacer que el día sea noche y que la noche sea luz.
Él puede hacer que en un sitio llueva, como vimos en el capítulo 4, y que en otro no llueva. Él puede hacer que las aguas no se desborden de la esfera terrestre y a la vez que haya un tsunami que arrolle una ciudad. Él puede hacerlo. Dice un autor, para él es fácil convertir los mayores peligros en felicidad, pues incluso las sombras son grandes peligros y para él es fácil convertir la calamidad, el desastre, en prosperidad, porque Él tiene el control. Y podemos ver en el texto, en el versículo 8, cuando dice el Señor, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Podríamos ver un ataque al pueblo, un reproche al pueblo de que el pueblo estaba adorando las estrellas, la lluvia, que reclamaba que secaran las aguas, que reclamaba inundaciones, pero lo que destacamos aquí es la omnipotencia de Dios, su soberanía, que Él está al control de todo, que es el que va a traer ruina y destrucción, y no la mala suerte, no lo que decida un reino, dice el texto, no lo que decida un reino, no un Dios extraño. Yo soy el que lo hago. Yo soy Jehová, el que da esfuerzo, el despojador, al que va a arrasar, al que va a destruir al fuerte. Yo soy el que da al que el despojador venga sobre la fortaleza y la echa abajo. Soy yo el que lo hago. Y este pasaje nos invita a reflexionar sobre la magnitud del poder de Dios. A menudo como seres humanos nos engañamos. Pensamos que tenemos control total sobre nuestra vida, que controlamos cada parte de nuestra vida y si se nos escapa algo nos entra la ansiedad y nos desbordamos porque yo pensaba que estaba el control de todo y me viene una circunstancia extra y me sobrepasa, ya no puedo. Yo lo tenía todo controlado, tenía planificado el viaje, tenía planificado mi futuro. Con 31 años iba a tener un hijo, con 33 el segundo hijo, con 36 el tercero, y cuando tuvieran 18 años iba a ir a la universidad, con 20 años ya iba a terminar la carrera, con 35 años iba a ser un político famoso, me iba a sacar... Y de repente no es así, no tengo todo el control. No sé lo que va a pasar en mi vida, ni siquiera dentro de 10 minutos. Y queremos tomar decisiones sin contar con Dios. Y nos recuerda que Dios tiene un poder que sobrepasa cualquier fuerza humana, que Él controla tanto las estrellas como el destino de las naciones, porque Él es soberano y está al control de todo. A veces tomamos decisiones diciendo, yo creo que lo que me conviene a mí es hacer esto, y queremos escapar del control de Dios. Queremos intentar coger un atajo porque es más rápido, y somos como bebés, gatos, en una caja de cartón, débiles, indefensos. Pensamos que tenemos el control de la caja de cartón, pero hay un ser humano que nos está cogiendo, nos lleva por un lado para otro y que hace lo que quiere con nosotros. Así somos. Reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y dice Isaías, ¿le dirá el vaso al alfarero por qué me hiciste así? Hay una canción de Marcos Vidal que cuando la escucho me rompo. Precisamente dice esto, buscadme y viviréis. Y él pone en boca de la sociedad este grito. ¿Dónde está el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Dónde está ese Dios que actuaba con poder? ¿Dónde está el Dios que paraba el sol? Ese Dios que daba vida a los muertos. Ese Dios que mandaba diluvios. Ese Dios que hacía caer naciones. ¿Dónde está ese Dios? Y dice el autor en la canción, en boca de Dios, ahora cíñete como un varón valiente, como le dijo a Job. Ahora yo hablaré y tú me contestarás. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde la santidad de aquel José? Y yo pienso, más cercano, ¿dónde está el Pablo de nuestra época? Pedro, Juan, ¿dónde están? No estoy. Ni siquiera en el polvo de su suela. ¿Quién soy yo para reclamarle algo al soberano Dios? Puedes creer que estás al control, como Oscar y como otros cientos de funcionarios del gobierno nazi. Puedes creer que te has librado de la condenación. Puedes creer que ya estás a salvo porque no ha habido consecuencias en tu vida y ya tienes mucha edad. Pero el juicio llegará. Y cuando llegue, ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Ya será demasiado tarde, porque Dios está al control. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa someternos a Dios, no luchar contra su soberanía. Las estrellas están bajo su mandato. Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Queremos estar al control de todo. Hemos viajado al espacio, hemos pisado la luna, hemos hecho grandes avances tecnológicos y decimos, ya estamos en la cúspide. No somos como el pueblo de Israel. Pobres necios. Estamos muy alejados de ellos. Dios ha quedado anticuado. Israel no sabía lo que era un ordenador o un virus, achacaban las plagas a castigos divinos, pero en realidad era el coronavirus. Lo que pasa es que ellos no lo sabían. Daniel 2:21 dice el texto, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien otorga sabiduría, es Dios quien otorga ciencia y conocimiento, es Dios el que es soberano en todo lo que pasa en este mundo. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6, dice el texto, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo lo que sabemos,
Todo lo que puedas saber del Señor, todo lo que puedas saber de lo que poco que sepas, viene directamente de Dios, porque Dios es soberano. Hemos visto que buscar a Dios es nuestra única esperanza antes de que el juicio llegue. Hemos visto que Dios se duele por nuestro alejamiento, que Dios nos llama a buscarle a Él y que Dios es soberano sobre todo. Estoy seguro que habéis visto alguna vez alguna serie o película, y termino con una famosa escena que es el tren, la locomotora, directo a un puente que está sobre un precipicio, y el malo ha puesto explosivos en el puente y el tren va a caer. Pero claro, el protagonista quiere salvar a los pasajeros de ese tren, quiere intervenir, pero resulta que cuando nos enfocan al dentro, el conductor está ocupado, pues hablando con una muchacha, o leyendo un libro, o fumando, y no se está dando cuenta de que más adelante hay un peligro. Y los espectadores estamos en tensión porque decimos que se va a caer el tren, que se cae, que van a morir todos. Y estás en tensión y dices, que haga algo el protagonista, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? En cualquier momento van a morir. Y estás en tensión diciendo, agarrándote al sillón diciendo, ya viene. Y te ponen un plano corto en el que se ve que ya queda 2 metros y no hay tiempo material para intervenir y se va a caer. Y de repente alguien se da cuenta y grita, ¡que nos caemos! Y se arma el caos. Y todo el tren corre para un lado para otro, el conductor intenta frenar, ya es demasiado tarde. Pero esto es una película. Así que el protagonista salva todo. Pero esto es una película, hermanos, amigos. La realidad es que Dios nos da advertencias claras y constantes sobre la necesidad de escucharle. Y te ha dado a ti una esta mañana, y a mí también, sobre que tienes que buscar a Dios. Aquí no hay un final feliz si tú no lo tienes. Si no quieres el final feliz, no lo vas a tener. Si no buscas a Dios, no hay final feliz. No hay un héroe que te va a salvar en el último segundo. Vas a morir. Dios nos está vociferando que tenemos que acercarnos a Él, que tenemos la necesidad imperiosa de buscarle a Él, de no olvidar que Él es soberano, que está al control de todo, y que al final pedirá responsabilidades. Estamos avanzando hacia el precipicio si no corregimos nuestro rumbo. Dios lamenta nuestro alejamiento, nos muestra las consecuencias de apartarnos de Él y nos llama con urgencia a buscarle, porque buscar a Dios es nuestra única esperanza. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Hoy es día de salvación. Hoy es el momento de arrepentirte, de volver a caminar con el Señor, de retomar ese pacto, de poner tu confianza en Él. Responde con confianza al llamado. Busca a Dios con un corazón sincero, lleno de fe, y solo así encontrarás vida eterna, y escaparás del juicio que es inminente y se avecina. El Señor bendiga su palabra.